Hola amigos, todavía no, está empezando todavía. Empezar a conectar. ¿Cómo está todo por Washington? Ya está calientito, está empezando a cambiar, pero Sí, también igual estamos en cuarentena. muy bien. Y pues, Adelante. Amigos, saludos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos por este medio. Espero que se encuentren lo mejor posible y tenemos el honor de que nos acompañe alguien que no necesita presentación. Es el doctor Elmer Huerta. Doctor Huerta, cambiaron los papeles. Esta vez yo lo entrevisto a usted. Buenas tardes. exacto, doctor Parodi, pues qué gusto de escucharlo y muy buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar con la audiencia, encantadísimo. Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar con algo que usted ha hecho y hace todos los días, la comunicación en salud. ¿Cómo está llevándose para usted este tema de comunicación en salud? Yo veo programas escandalosos, veo noticias de doctoras de países de Centroamérica que dicen que curan el COVID, que lo llamen por vía virtual con ibuprofeno y con una serie de medicinas que no están probadas y que hasta que podrían ser riesgosas. ¿Cómo la gente puede encontrar y escuchar la música entre tanto ruido de información, doctor? Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que es consecuencia de este mundo tan globalizado en el que vivimos y en el que tenemos acceso a tanta información. Es realmente eh, increíble ver cómo ahora ya la radio tradicional, la televisión tradicional ha sido reemplazada por los medios sociales. Ahora todos los que tienen un teléfono inteligente están recibiendo instantáneamente alertas de noticias, pero también, y eso es lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la infodemia, así como estamos peleando con una pandemia, que es el virus, también estamos peleando con un virus que es el virus de la mala información, esa infodemia. Entonces, en el WhatsApp, por ejemplo, es conocidísimo que por allí circulan todas las noticias y también por el Facebook. Pero como estamos viviendo esta pandemia que es tan estresante, si se puede usar esa palabra, porque no hay un tratamiento efectivo y vemos las imágenes de muerte, vemos las imágenes de unidades de cuidados intensivos, entonces eso provoca miedo. Y al provocar miedo provoca un instinto natural de conservación y por ese instinto natural de conservación es que si alguien nos da algo que parece que tuviera sentido, lo buscamos y lo aceptamos porque podría salvarnos la vida o la de algún familiar. Entonces, entre toda esa jungla de informaciones, lo que yo le quisiera decir a los televidentes es de que traten de escoger uno o dos, no más de uno o dos centros de información. Por ejemplo, el programa suyo, donde le van a dar información seria, le van a dar información basada en ciencia y en evidencia, y que por favor como diversión, si quieren, que abran el Facebook o los WhatsApp, pero que no le hagan caso a ese tipo de cosas, porque por allí no vienen realmente las noticias Que importantes. sean más sobre todo los chistes, para que se divierta uno un poco. Bueno, los memes, los chistes, eso nos puede servir para, digamos, este, hacer un poco menos de cruel el momento que estamos Sí, viviendo, es pero verdad. no para noticias malas. Nosotros acabamos de publicar un pequeño trabajo a través del Centro de Investigación de Envejecimiento de la Facultad de San Martín de Porres y hemos encontrado que el nivel de estrés de los cuidadores de 0 a 10 está casi en 8,5 y la autoconfianza para cuidar de 0 a 5 está en 1,5. O sea, más o menos está así la circunstancia y esta es la introducción para mi siguiente pregunta que está relacionada con personas mayores, que no son todas dentro de la heterogeneidad de las personas mayores dependientes del cuidado de una persona y sobre todo las que viven en residencia. La información internacional, que todavía es escasa, nos dice que las muertes son sobre todo en personas mayores y sobre todo más del 50%, en algunos casos, según la estadística, donde se tiene estadística, son de gente que vive en una residencia geriátrica o una unidad de larga estancia, ¿no? En el Perú, con todo lo que nosotros tendríamos por mejorar en estas cosas, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué hacer si yo tengo a mi mamá o mi papá que está viviendo en una residencia?
A ver, acá hay varios tipos de responsabilidades, se puede decir. La primera responsabilidad es de los gerentes o de lo que son los que llevan, los administradores de este tipo de centros. Ellos ya tienen que adelantarse a cualquier tipo de circunstancia y estamos ya en el segundo mes de este aislamiento social obligatorio, ya deben haber puesto todas sus normas, que allí no entra nadie si no ha sido chequeado, que la higiene de las manos, o sea, todo lo que tenga que ver con lo que se llama contención debe estar bien hecho por estos gerentes y administradores de estas casas de personas mayores. Recordemos que hay diferencia entre contención y mitigación. Contención significa cómo contener la enfermedad y para eso está el aislamiento y la cuarentena, es decir, que estas personas mayores estén cuidadas, que no se acerque nadie sino más a ellas, que estas personas tengan contacto con personas que hayan sido examinadas, que hayan sido testeadas, que se compruebe que son negativas. Eso es la contención y eso es labor del gerente o del administrador de estos centros. Hay estudios publicados que cuando entra el virus a la residencia es muy difícil de contenerlo e aislarlo, a pesar de que uno siga las recomendaciones que OMS ha hecho para esto, ¿no? Exacto. Y ahí hay un punto que es muy traicionero, doctor Parodi, que es el de las personas asintomáticas. El Hay talón de muchos Aquiles, como dice New England. Exacto, han entrado, eso se ha visto en España, por ejemplo, en Italia, en el que personal que aparentemente no tenía síntomas ni tenía fiebre, porque esos eran los únicos parámetros que tenían para hacerlos ingresar al trabajo, resultaba que eran portadores asintomáticos del virus y contagiaban a las personas mayores en sus labores de trabajo. Usted ha hablado de varios tipos de responsabilidades y yo lo interrumpí. Pero en el Perú, las residencias, y eso pasa en varios países de América Latina, los establecimientos de cuidado de largo plazo, de larga duración, están bajo la rectoría y tutela fundamental del Ministerio de Servicios Sociales, en el caso en el Perú, del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo impulsar, empoderar, mejorar la gobernanza y la intervención efectiva del Ministerio de Salud? Porque ahora se necesita atender bien a los que están ahí, sea paliativo, curativo y no disminuir la continuidad de los cuidados, los mecanismos de coordinación para llevarlo a un hospital o a un sitio donde se pueda tratar mejor. Claro, si bien es cierto, digamos, es el Ministerio de Personas Vulnerables el que tiene que ver de mujer y personas vulnerables el que tendría la responsabilidad, salud es el que tiene que ver con la salud de todos los peruanos. Y el hecho de que sean responsabilidades diferentes no significa que no estén conectados. Ahí viene la famosa palabra de la articulación que les encanta a los políticos y dice nosotros buscamos servicios articulados. Pues bueno, articulación es esta de mi hombro, que el brazo se junta con el antebrazo, igual, Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, salud tienen que estar articulados en un codo para que puedan dar este tipo de servicios. Porque si no, cuando ocurren los problemas, es muy fácil que uno le eche la culpa al otro, doctor Parodi, y a eso estamos acostumbrados muchísimo. Pero la segunda responsabilidad es de los familiares mismos. Los familiares tienen que tener muchísima, digamos, precaución en acercarse a sus personas mayores y de repente no visitarlos si no están seguros que han sido testeados ya, de que no han pasado la enfermedad. Si se van a acercar, tienen que acercarse con las manos muy limpias, con las mascarillas bien puestas y hacer que la persona mayor también tenga su mascarilla, porque es ese contagio casual, el que uno dice, no va a pasar nada, yo me siento bien, el que puede llevar la enfermedad. Doctor, vamos a meternos en terrenos escabrosos. La brecha entre la recomendación, la teoría y la práctica. Entre me muero de COVID o me contagio de COVID y la mayoría, como usted lo sabe, va a ser leve o asintomático, o me muero de hambre. ¿Qué tanto es posible seguir con la distanciamiento, con la cuarentena? Esto no significa romper el distanciamiento social y no activar la economía. ¿Qué tanto nos vamos a morir de COVID? Que es lo que está conversando la gente ahora en la calle, ¿no? ¿Me muero de COVID? ¿O me contagio y nada? ¿O me muero de hambre en unos meses? Quiebran todas las empresas y encima no hay trabajo. ¿Cómo hacer para que técnicamente el gobierno pueda ir soltando esto sin el miedo de decir liberé y se murieron por eso? Exacto. Bueno, recordemos la razón fundamental por la que estamos haciendo esta labor de contención con la cuarentena obligatoria.
no es para que desaparezca el virus. Esto que quede bien claro, ¿verdad? No es para que el virus se vaya del Perú y la enfermedad nunca más regrese. No, no estamos haciendo eso para eso. Para lo que estamos haciendo todo este gran esfuerzo es para que el sistema de salud que tenemos en el Perú, que es tan precario, que se quedó detenido en los años 50, en el que casi el 14% del PBI iba para salud, no reviente. Para eso estamos haciendo esto. Entonces, yo creo que los números tienen que ayudar en el sentido que las camas hospitalarias y las camas de cuidados intensivos no tienen que estar, digamos, copadas al máximo. Cuando esas camas ya empiecen a estar un poco más disponibles, allí se podrá ya alzar un poco más la economía, porque si no vamos a ver muchísimo sufrimiento, mucha muerte y un sistema de salud que va a caerse por pedazos. Lo que hemos visto en Chiquito, lo que hemos visto en Piura, en Lambayeque y lo que vamos a ver en Ucayali, de repente se puede repetir en Ica, se puede repetir en Andahuayla, se puede repetir en Huaraz, se puede repetir en otros lugares y eso sería realmente desastroso. Entonces, es un hilo muy fino el que está caminando el gobierno y todos en realidad aquí en Estados Unidos, en todo lado, entre la salud pública y el reactivamiento económico. Pero es eso, los números de casos, el número de hospitalizaciones y de unidades de cuidados intensivos, allí tiene que estar el lenguaje que nos permita abrir un poco más. Tiene usted razón, nos agarró el terremoto en una casa antigua del centro de Lima y no una casa antisísmica. Entonces, ahora nos Cierto, toca gestionar el pánico y el proceso. Vamos a cierto. entrar a la recta final de esta conversación, doctor, entrando un poco a los tratamientos. Nosotros estamos haciendo una revisión sistemática, todavía no hemos presentado los resultados, pero usted sabe de todos los casos publicados en revistas científicas de adultos mayores con COVID, ¿sabe cuántos hay en la literatura hasta la segunda semana de abril? Con toda la No, cantidad de no. muertos que hay de adultos mayores, solo 27. Y solo Ah, uno es mayor de 80 años. Entonces entro a esto con los tratamientos, porque la mayoría de ensayos clínicos, pese a que todavía no hay un tratamiento definido, no incluyen a una persona, a las personas mayores que son los que más están siendo afectados. Si esto fuera una enfermedad que matara niños, seguro que habría pediatras dirigiendo el tema. totalmente. Entonces, ¿cómo esa discriminación de no entrar a UCI, que si es que porque tiene más de tantos años no trabaja, que porque tiene más de tantos años no entra a ventilador? Y cómo los tratamientos elegir, cómo poder escuchar tratamientos que no hagan daño, lo que ha pasado con la hidroxicloroquina, ¿no? Que hiciera eso para que la gente pueda tomar su decisión mejor. A ver, sí. Eh, Recordémosle a los televidentes los tres números mágicos, 80, 15 y 100. 80 es el número el porcentaje de las personas que se infectan o que no tienen síntomas o que tienen síntomas muy ligeros y no van a necesitar prácticamente ningún tipo de tratamiento. 15 es el porcentaje de las personas que ya tienen síntomas más intensos, pueden caer en cama con fiebre, dolores de cuerpo, escalofríos, etc. Estas personas tampoco existe un tratamiento, como usted lo ha dicho, no existe un tratamiento específico curativo contra este virus. Entonces estas personas usan el paracetamol, usan las cosas que ellos usan generalmente para la gripe y eso les va a dar alivio. El problema está con el 5% restante, que es el que se va a complicar y va a caer en los hospitales en donde ya van a ser los médicos, los profesionales médicos, quienes van a dictaminar el tratamiento. Entonces, todo esto para decir de que en este momento, pues no hay, sería maravilloso que hubiera algún estudio que nos diga que ya sea en ese 80%, cuando hay algunos síntomas leves, o en el 15%, cuando hay síntomas más intensos, una persona pueda tomar algo que le impida llegar a complicarse. Eso sería maravilloso de tener, pero no existe. Entonces, en toda esta, digamos, afluencia enorme de información que tenemos, pues allí es donde circulan y lamentablemente el Ministerio de Salud ha contribuido con esto en Bolivia y en Perú en recetar la hidroxicloroquina y recetar la ivermectina como si fueran medicamentos que van a impedir que el paciente se complique. Entonces las personas, ¿verdad?, que no tienen los conocimientos médicos necesarios, que no saben lo que se llama, por ejemplo, la jerarquía
de la evidencia, ellos no distinguen esto y entonces ellos se asustan y el que no tiene su frasquito de ivermectina por si acaso le dé la enfermedad va a sentir que está desamparado y en proceso de muerte si le da la enfermedad, cuando eso no es cierto. La enfermedad, por ser una enfermedad viral, como repito, en el 80% de los casos se va como si nada y en el 15% también se va a ir provocando más síntomas. Entonces, lo que yo le quisiera pedir a los televidentes es que primero no se automediquen. Segundo, que sepan que no hay un tratamiento específico todavía, que la hidroxicloroquina en pacientes ambulatorios y la ivermectina en pacientes ambulatorios para que no avance la enfermedad todavía no ha sido probada. Ojalá que algún estudio lo pruebe, pero que cuando llegan al hospital, si es que llegan algunos de ellos, que no se sabe quién va a llegar. Sobre todo que sea seguro, ¿no? Un medicamento seguro. La hidroxicloroquina no es un medicamento muy seguro. No, especialmente para los pacientes hospitalizados. Y hoy día que estamos hablando y grabando esto, la Organización Mundial de la Salud acaba de determinar que para el estudio que se llama Solidaridad, de la que el Perú era uno de los países participantes, porque los pacientes que han recibido hidroxicloroquina con acitromicina o hidroxicloroquina sola han tenido más muerte y han tenido más episodios de arritmias ventriculares, que es el tipo más grave que puede haber de trastorno eléctrico del corazón. Entonces han parado el estudio. Eso la gente lo tiene que saber. Entonces espero también que la gente del Ministerio de Salud, ya con estos conocimientos, pare de dar esto a los pacientes que están hospitalizados. Pero en general, ese 80, 15, 5 es muy importante que la gente lo sepa porque más del 90% de las personas van a salir de este problema sin mayor tratamiento específico. Muchas gracias, doctor Huerta. Yo le agradezco profundamente. Siempre es un gusto conversar con usted. Se aprende conversando con usted. Hemos abusado unos minutos más del tiempo que usted nos había concedido y le agradecemos y nos despedimos. Voy a seguir, como siempre, y todos nosotros escuchándolo en todo, en RPP y en todos los medios por los cuales usted siempre está acompañándonos. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. El honrado soy yo. Muchísimas gracias, doctor Parodi, y un saludo afectuoso a la distancia a todos los televidentes. Muchas Muchísimas gracias. gracias por Chao, hasta tenerme. luego. Gracias. Chao, chao. Ojalá que podamos hablar otra vez. Cuando Gracias. usted Chao. guste. Muchas gracias. Chao. Chao.